21:40, seguimos en la noche de radio con vos y es un enorme placer para nosotros presentarla a ella, Cecilia González Bonorino, nuestra columnista económica. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Sergio y Oscar Hola. por acá. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, sí, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Me gustan los temas, estaba leyéndolo para mí en lugar de leerlo para todos, como para compartir, pero bueno, hoy cuando pasaste los temas tuvimos una disputa. Estaba el 1, estaba el 3, estaba el 4. Ah, sí, fue una guerra. Sí, pero me parece interesante arrancar por ahí, ¿no? Los Pandora Papers, paraísos fiscales, ¿puede ser? Dale, excelente. Arranquemos por Pandora Papers y después si quieren hablar de, habíamos comentado también presupuesto con perspectiva de género, que siempre tenemos lugar, va a seguir en discusión en el Congreso, así que no va a faltar oportunidad. Bien. Los Pandora Papers es la investigación más importante en la historia, ¿sí?, sobre empresas offshore. ¿Qué son las empresas offshore? ¿Sí? Es una herramienta que tienen las personas más ricas, ¿sí?, para reducir su carga tributaria. Son empresas que se instalan en paraísos fiscales, ¿sí?, con bajos o nulos impuestos, y así, pero no producen, solo existen en papeles, no tienen empleados, no tienen oficinas, no tienen nada, solo existen para eso, para reducir su carga tributaria. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto? Que incrementa la desigualdad, ¿no? Las personas más ricas logran hacerse más ricas, ¿sí?, y aumenta la desigualdad, y esto que tiene peores efectos en los países con mayores índices de desigualdad, sobre todo en América Latina, donde la redistribución a partir del gasto se vuelve insuficiente. Vos necesitas también, ¿no?, del sistema tributario para generar una distribución más progresiva de la riqueza. La offshore sirve justamente, por ejemplo, para reducir la carga tributaria de las ganancias, ¿no? La ganancia, uno de los impuestos más progresivos que existen. Entonces, si yo puedo acaparar, ¿no?, como puedo recaudar menos por ganancias, termino recaudando más a través de otros impuestos, como pueden ser los impuestos indirectos, ¿sí?, a los bienes y servicios, que tienen efectos más regresivos. Vamos un poco a la investigación. Sí, claro. Dale. La investigación fue publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una ONG que tiene la sede en Washington. Fueron los mismos que habían publicado Panama Papers, pero la cantidad de información fue mucho mayor. Para tomar una dimensión, fueron 12 millones de documentos, ¿sí?, que tenían información de 14 proveedores de servicios offshore. ¿Quiénes son estos proveedores de los servicios offshore? Pueden ser estudios de abogados o financieras, ¿sí?, que son los que administran estas empresas offshore. Bien. Si voy rápido, ustedes me dicen. No, bien. Estos 12 millones de documentos, y acá quiero como darle crédito a las y los periodistas, estos 12 millones de documentos fueron analizados por un poco más de 600 periodistas de 117 países, lo que fue la organización, ¿no? Claro. Más o menos fue 20.000 documentos por cada periodista o periodista Montonazo. o periodista. Terrible. Terrible Sí, el claro. esfuerzo y la investigación, ¿no? Claro. Aparte era, a diferencia de los Panama Papers, que habían tenido un foco en Latinoamérica, sí, la investigación fue mucho mayor. De hecho, los paraísos fiscales, la mayoría, el 75% de la evidencia estaba radicada, sí, en las Islas Vírgenes Británicas, pero después tuviste también otros países como Panamá, Belice, Suiza, Singapur. Entonces, la dificultad, ¿no?, de la información fue todavía más difícil. Bien. Y, ¿Todavía? Sí, perdón. Cecilia, ¿se empezaron a conocer algunos nombres más de los que estaban circulando? Se van conociendo muchas de las farándulas, no me Claro. sorprende, creo igual, Claro. que no hay tanto de empresarios y empresarias, Bien. ¿no? Bien. Tampoco la información la van a ir dando de a poco, ¿sí? Más o menos según el consorcio de estos periodistas, estiman que el dinero en paraísos fiscales está entre 5,6 y 32 billones de dólares. Billones, tremendo. El Fondo Monetario Internacional hablaba de que el dinero, el capital radicado en paraísos fiscales era de 600.000 millones de dólares, y mucho menos. Para que sea una dimensión, el PIB de Argentina es de 400.000 millones de dólares. El consorcio de periodistas está hablando de un nivel mucho mayor. Y bueno, y ahí sí aparecen, ¿no?, involucrados millones de personas, 300 políticos de 90 países, 3 jefes de Estado que están en poder, ¿sí? Piñera en Chile, Lazo en Ecuador, el presidente de la República Dominicana. Y bueno, y Argentina aparece bastante, ¿no? Aparece como con un gran protagonismo,
por la cantidad de beneficiarios de estas empresas offshore, ¿sí? En Argentina está en el tercer lugar, ¿sí? Después de Rusia y Reino Unido, con 2.521 personas beneficiadas. Por eso, estos nombres que estamos escuchando ahora son pocos en comparación a estas 2.500 personas involucradas en estas offshore. Sí, lo impactante de esto es que ante tanto dinero no hay escapatoria, ¿no? En algún momento una investigación te cae, te delata, ¿no, Cecilia? No hay escapatoria y sí, porque una de las cosas que se venía discutiendo, sí, una forma de evitar esta competencia desleal que existe entre países, ¿no? Y jurisdicciones a partir de la reducción de los impuestos, de la existencia de estos paraísos fiscales, que es el impuesto global a las multinacionales. Sí, se habla, ahora al principio estaba en discusión un impuesto global a las multinacionales del 15%, ahora Piketty, Stiglitz, como 25. Un gran grupo de economistas reconocidos empiezan a hablar de que debería ser de 25%, pero eso que te permitiría, si yo pongo un impuesto global a la multinacional, evito esta competencia desleal a partir de la reducción de los impuestos. Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y lo importante, y también acá, ¿no? La AFIP salió a decir que no es ilegal tener una empresa offshore, lo que es ilegal es eludir. Hay muchas formas de eludir, por ejemplo, no de transferir ganancias, como por ejemplo pueden ser los precios de transferencia, donde yo subdeclaro, ¿sí? Valores de las transacciones internacionales para transferir dinero al exterior. Lo mismo con ganancias, yo puedo estar vinculado a una empresa en una offshore, que esa empresa en la offshore que es mi vinculada, ¿sí? Me presta dinero. Entonces, en vez de yo pagar ganancias, ¿sí? Transfiero eso como si fuera que le estoy devolviendo un crédito a mi propia empresa. Hay distintos mecanismos, ¿sí? De subdeclaración y elusión y evasión. Claro. Sí, que tienen las empresas que bueno, esta investigación, como le da la pauta a la FIP, quizás, ¿no? De investigar cómo vienen estas vinculaciones y también tomar medidas. Obvio. Y es dinero, digamos, que tampoco vuelve, en ese impuesto vuelve a los países respectivos, no queda en el país respectivo. Claro, el efecto es lo mismo que la fuga de capitales, ¿no? Es dinero que queda afuera y que en vez de servir para la producción y el empleo, sirve para que las personas más ricas sigan acumulando más capital. No sé qué más comentar. Yo pensaba que, bueno, la fuga de capitales, pero si yo compro dólares y lo meto en el colchón, está bien, no estoy produciendo, pero ¿a quién molesto? A ver, contame, ¿a quién perjudico yo si tengo en mi colchón plata? A ver, el efecto en realidad es el mismo que el de la fuga de capitales. Porque compré dólar en el mercado negro. Claro, y vos lo sacás de la circulación y esos dólares que sobre todo necesitan los países subdesarrollados, que no tienen la capacidad de generarlo, ¿sí? Están en tu colchón y no están en el circuito productivo de la producción. Bien. Y el trabajo. Bien. Pero bueno, me parece como lo central pensar esto en un mundo que encima con una pandemia se vuelve más desigual, ¿no? Tener la evidencia de estos mecanismos que utilizan las personas más ricas para acumular más dinero. Sí, claramente. Sí, y no es lo mismo un colchón que una evasión de 25 millones de dólares, ¿no? Claro. No es lo mismo lo que vos vas a meter. A ellos no les entran el colchón, seguro. Claro. Oíme, dame 2 líneas del presupuesto de género en este 2022 que se va a tratar próximamente en el Congreso. Bueno, me pareció central, hicimos un estudio de la Universidad de Avellaneda donde medimos cómo el dinero, el presupuesto que en políticas con perspectiva de género en comparación con el año pasado, con 2021, y el presupuesto aumenta en términos reales 20%, ¿sí? Aumenta mucho más que lo que es el gasto va a aumentar 3% y el presupuesto en políticas con perspectiva de género un 20%. Lo que vos estás diciendo ahí es que las mujeres empiezan a tener un rol mayor, ¿sí? Una presencia mayor en las políticas del Estado. Bien. Bueno, eso nos parece sumamente positivo porque es de las palabras a los hechos. ¿Sabés, Cecilia?
Exacto. Te mandamos Vamos ganando batalla. Totalmente, totalmente. Vamos avanzando. Te mandamos un abrazo. Gracias, Cecilia. Un Gracias, abrazo enorme. Saludos. Chao. La economista Cecilia González Bonorino, integrante de la Universidad de Avellaneda, la encuentran en @cgbonorino con B larga. En las redes sociales está ella así, @cgbonorino, y esto va por vos.